10 años. Ese es precisamente el tiempo que he guardado este secreto, enterrándolo tan profundamente que, a veces, me parecía que me lo había inventado todo. Pero las pesadillas no mienten. Y la cicatriz de mi hombro izquierdo, donde las garras me arañaron la piel, es un recordatorio constante de que lo que me pasó en los Apalaches fue terriblemente real. Me llamo Kelly Denver y por fin estoy lista para contar mi historia. Era el 15 de octubre de 2014 y llevaba varios meses planeando esa excursión en solitario. La belleza otoñal de los Apalaches estaba en pleno apogeo y elegí una ruta de dificultad media en las remotas montañas de Blue Ridge, a unas 40 millas al suroeste de Asheville, en Carolina del Norte. La previsión meteorológica prometía cielo despejado y una temperatura de unos 15 grados. Condiciones ideales para una excursión. Sin embargo, no estaba del todo sola. Mi fiel compañero, Scout, un perro mestizo de pastor alemán de 3 años al que rescaté de una protectora de Charlotte, corría a mi lado con el entusiasmo que solo un perro puede mostrar durante una aventura por la montaña. Scout me había acompañado en decenas de excursiones, y sus instintos protectores nos habían salvado más de una vez de problemas con animales salvajes agresivos. Era mi compañero de excursiones, mi sistema de seguridad y mi mejor amigo, todo ello en un solo ser fiel. Salimos temprano, sobre las 6:30 de la mañana, desde el inicio del sendero, donde, en los fines de semana más concurridos, se podía ver a una docena de turistas. No era uno de esos senderos que se han hecho famosos en Instagram, con señales de madera e instalaciones bien cuidadas. Era naturaleza salvaje, un lugar donde la cobertura móvil desaparece ya tras el primer kilómetro y donde se puede caminar durante horas sin cruzarse con nadie. El sendero serpenteaba a través de densos bosques caducifolios, donde enormes robles y arces formaban un dosel tan espeso que, incluso al mediodía, el suelo del bosque permanecía oscuro y fresco. Los arbustos centenarios de rododendros creaban túneles naturales a lo largo del sendero, y sus ramas retorcidas formaban arcos que me daban la sensación de estar caminando por una catedral abandonada. Las primeras 6 horas transcurrieron a la perfección. Scout y yo caminábamos a un ritmo constante, deteniéndonos de vez en cuando para que yo pudiera fotografiar unas vistas especialmente impresionantes o unas formaciones rocosas interesantes. El aire otoñal era fresco y limpio, y traía consigo el olor terroso de las hojas en descomposición y el ruido lejano del arroyo que discurría entre las rocas. Hacia el mediodía llegamos al lugar que yo consideraba el punto medio de nuestra ruta prevista. Saqué el mapa y el navegador GPS para comprobar nuestra posición, mientras Scout olfateaba un árbol caído. Según mis cálculos, en 1 hora debíamos llegar al mirador al que me dirigía y, a continuación, iniciar el descenso de vuelta al inicio del sendero. Pero, tras estudiar detenidamente el mapa, me di cuenta de que había cometido un error de navegación. A unas 2 millas de allí, habíamos tomado una bifurcación que nos había llevado más adentro de la naturaleza salvaje de lo que había previsto. En lugar de encontrarnos a mitad de camino de una excursión de un día perfectamente factible, ahora nos veíamos obligados a recorrer una ruta mucho más larga por un terreno desconocido. Al parecer, a Scout no le preocupaba este giro de los acontecimientos, y moviendo la cola, exploraba cada olor que le resultaba interesante. Decidí seguir adelante en lugar de dar media vuelta. Al fin y al cabo, era una viajera experimentada con el equipo adecuado, suficiente agua y provisiones de emergencia. ¿Qué podía salir mal? La respuesta llegó 3 horas más tarde, cuando un día perfecto se convirtió en mi peor pesadilla. Durante la mayor parte del día subimos sin descanso por la montaña, siguiendo la cresta, desde la que de vez en cuando se abrían vistas de los valles que se extendían a nuestros pies. El sendero se hacía cada vez menos visible, pareciéndose más a una pista de animales, marcada por escasas huellas en los árboles. Justo cuando empezaba a pensar que deberíamos dar media vuelta, Scout se detuvo de repente. Aguzó el oído y su cuerpo se tensó, preparado para el peligro. Había aprendido a confiar plenamente en los instintos de Scout. Cuando se mostraba tan alerta, significaba que algo no iba bien. Me quedé inmóvil, escudriñando el bosque que nos rodeaba en busca de señales de peligro. El silencio de la tarde se había vuelto inusualmente denso. No se oía ni el canto de los pájaros, ni el susurro de los pequeños animales entre la maleza. Parecía que incluso el viento se había calmado. Y entonces lo vi.
A unas 50 yardas delante de nosotros, apenas distinguible entre las sombras moteadas, una enorme silueta rojiza se movía con suavidad y elegancia entre los árboles. Un puma. Un escalofrío me recorrió la espalda. En todos mis años de excursiones nunca me había topado con estos depredadores, aunque sabía que habitaban en estas montañas. El felino era enorme, fácilmente 2 metros de largo, sin contar la cola, con unos hombros y unas patas traseras poderosas, que delataban una fuerza explosiva. Se movía con la seguridad natural de un ser que nunca se había encontrado con nada que no pudiera matar. Scout también la vio. Se le erizó el pelo de la espalda y de su garganta salió un rugido grave. Lo agarré por el collar, intentando calmarlo, mientras por mi cabeza pasaban como un torbellino todos los libros que había leído sobre supervivencia en la montaña. Si te encuentras con un puma, no corras. Intenta parecer más grande. Retrocede lentamente. Bajo ningún concepto le des la espalda al animal. Pero esta felina no se comportaba como decían los manuales. En lugar de evitar el contacto con las personas, se dirigía directamente hacia nosotros. Sus ojos amarillos estaban clavados en mí con tal intensidad que se me puso la piel de gallina. No fue un encuentro fortuito. Se trataba de un depredador que había tomado una decisión. Empecé a retroceder, dando un paso lento tras otro, intentando mantener a Scout detrás de mí. La puma repetía mis movimientos, manteniéndose a distancia y al mismo tiempo cortándonos la retirada. Nos estaba cazando, y lo hacía con tal astucia que empecé a tener miedo. «Tranquilo, chico», le susurré a Scout, que temblaba mientras intentaba contener sus instintos de defensa. «Tranquilo». Pero Scout sabía lo que yo intentaba negar. Estábamos en un grave aprieto. El ataque se produjo sin previo aviso. En un instante, el puma se encontraba a 50 yardas de nosotros. Al siguiente, ya estaba en el aire, tras haber cubierto la distancia que nos separaba con 3 potentes saltos. Apenas tuve tiempo de soltar un grito ahogado antes de que 150 libras de músculos y garras se estrellaran contra mi pecho, lanzándome hacia atrás contra un árbol. Y entonces Scout tomó una decisión. Incluso mientras caía, incluso cuando las garras me atravesaron el hombro y el aliento del puma me quemaba las fosas nasales, Scout se abalanzó sobre el puma. 60 libras de furia defensiva se estrellaron contra el costado del puma, apartándolo de mí y lanzando a ambos animales hacia la maleza. Entonces se oyó el sonido más espantoso que jamás había oído. Una mezcla de gruñidos, chillidos y sonidos húmedos de garras y dientes clavándose en la carne. Me puse en pie. El hombro izquierdo me ardía por el golpe de la puma, y miré a mi alrededor desesperadamente en busca de algo que pudiera servirme de arma. La lucha duró unos 30 segundos, pero a mí me pareció una eternidad. Scout era valiente y fuerte, pero no era rival para el puma. Yo lo sabía, y creo que él también. Pero había tomado su decisión y estaba dispuesto a ganarme cada segundo que pudiera. «Scout», grité, mirando a mi alrededor desesperadamente en busca de un palo grande o una piedra, cualquier cosa que pudiera equilibrar las fuerzas. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, la pelea terminó. La puma salió de entre los matorrales con sangre en el hocico, arrastrando tras de sí el cuerpo sin vida de Scout. Mi precioso y valiente perro había muerto. Tenía el cuello roto por una mordedura que le había destrozado la columna vertebral. El puma volvió a mirarme, como si estuviera sopesando si merecía la pena prestarme atención. A continuación, se llevó el cuerpo de Scout a lo más profundo del bosque y desapareció, dejándome sola con mi dolor y mi horror. Casi no recuerdo nada de aquellas horas que siguieron a aquello. Sé que lloré hasta que se me acabaron las lágrimas. Sé que llamé a Scout por su nombre hasta quedarme ronca, aunque vi cómo se llevaban su cuerpo sin vida. Sé que intenté volver sobre mis pasos por el mismo camino por el que habíamos venido, pero el shock y el dolor nublaron mi mente. La hemorragia del hombro casi había cesado, pero la herida era profunda y requería atención médica adecuada. Sin embargo, en ese momento, las emociones se apoderaron por completo de mí. Sin darme cuenta, me desvié del sendero y ahora me encontraba en medio del bosque, sin orientarme en absoluto. El sol se ponía y la temperatura empezaba a bajar. En la mochila llevaba un pequeño botiquín, una manta de supervivencia y unas cuantas barritas energéticas, pero no estaba preparada para pasar la noche en plena naturaleza.
Tenía pensado volver al coche a las 6 de la tarde y luego irme a casa, a Charlotte, para darme una ducha caliente y cenar. En lugar de eso, deambulaba por un bosque frondoso, intentando encontrar el camino de vuelta al sendero, sin haberme recuperado aún de la conmoción tras la muerte de mi mejor amigo, que había dado su vida para salvarme la mía. Cada sombra me parecía un puma, cada ruido me hacía sobresaltarme. Actuaba impulsada únicamente por la adrenalina y el instinto animal de supervivencia. Cuando oscureció, me di cuenta de que tenía que detenerme y buscar refugio. Caminar en la oscuridad, sobre todo en mi estado emocional, era la receta perfecta para meterse en un lío. Podía caerme por un precipicio, caer en un barranco o simplemente perderme aún más de lo que ya estaba. Encontré un pequeño claro junto a un saliente rocoso que ofrecía cierta protección contra el viento. Con mis provisiones de emergencia, construí un refugio improvisado e intenté acomodarme para pasar la noche, que, como sabía, sería la más larga de mi vida. Los primeros sonidos se oyeron hacia las 10 de la noche. Estaba sentada, acurrucada en la manta de emergencia, intentando entrar en calor y conciliar el sueño, luchando contra las oleadas de dolor por la muerte de Scout, cuando oí que algo se movía en el bosque a mi alrededor. No eran los sonidos silenciosos de los animales nocturnos ocupados en sus quehaceres. Era algo grande que se movía con un propósito concreto. Al principio pensé que había vuelto el puma. Quizá había acabado con Scout y había decidido que, después de todo, yo merecía que me persiguiera. Agarré el palo más grueso que pude encontrar e intenté pegarme a la roca que tenía detrás. Pero cuando los ruidos se acercaron, me di cuenta de que no era un felino. Los movimientos eran demasiado pesados, demasiado decididos, y había más de uno. Oí como varias figuras corpulentas se movían por el bosque, como si me estuvieran rodeando. Entonces oí algo que me heló la sangre en las venas, un sonido grave y gutural, casi parecido al habla. No era una voz humana, pero tampoco era del todo animal. Era algo intermedio, algo que denotaba inteligencia y determinación. Los sonidos se iban acercando cada vez más y empecé a distinguir unas figuras enormes que se movían entre los árboles. Eran enormes, mucho más grandes que cualquier persona, y caminaban erguidos sobre dos piernas, aunque con una postura encorvada, parecida a la de un simio. En la oscuridad apenas podía distinguir sus siluetas, pero lo que vi no tenía explicación. Me encontré a punto de encontrarme con unas criaturas que, hasta ese momento, había considerado meros personajes del folclore y montajes de vídeo. Me rodearon con tal sincronía que quedó claro que no era la primera vez que lo hacían. En un instante, me quedé sola en mi refugio improvisado. Al instante siguiente, 4 figuras enormes me rodearon, ocultando las estrellas. De cerca parecían aún más aterradoras de lo que había imaginado. Medían entre 2 y 2,5 metros y estaban cubiertos de un pelaje oscuro y áspero que parecía absorber la escasa luz de la luna que se colaba entre las copas de los árboles. Sus rostros eran una mezcla aterradora de rasgos humanos y de simio, con arcos superciliares marcados, ojos muy hundidos y mandíbulas poderosas. Pero lo que más me aterrorizaba eran precisamente sus ojos. En ellos se adivinaba una inteligencia que era sin duda consciente, indudablemente consciente. Grité e intenté huir, pero no había a dónde ir. Cuando me lancé hacia la izquierda, uno de ellos simplemente se interpuso en mi camino, bloqueándome el paso con su corpulento cuerpo. Cuando giré a la derecha, allí estaba otro, observándome con sus ojos aterradoramente inteligentes. El más corpulento del grupo, aquel a quien más tarde consideré el líder, emitió un sonido que tal vez fue una señal para los demás. Antes de que pudiera reaccionar, unas manos enormes me agarraron y me levantaron del suelo con la misma facilidad con la que yo habría levantado a un niño pequeño. Me resistí con todas mis fuerzas, pataleando, gritando y arañando las manos que me sujetaban. Pero fue inútil. Esas criaturas poseían una fuerza que superaba la comprensión humana. Quien me llevaba podría haber transportado con la misma facilidad a un gatito que se resistiera, de lo inútil que resultaba mi resistencia. Cuando empezaron a abrirse paso por el bosque, llevándome entre ellos, oí algo que me hizo dejar de resistirme y prestar atención. Era el aullido de los lobos en la lejanía. No uno ni dos, sino toda una manada. Y se estaban acercando. Entonces oí algo más. Una tos grave que reconocí de los documentales sobre la naturaleza. Un oso negro. Y, a juzgar por el sonido,
Estaba muy cerca. De repente, empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando. Esas criaturas no me estaban secuestrando, me estaban salvando. El bosque, que me parecía lúgubre y aterrador, resultaba estar, al parecer, lleno de depredadores que se abalanzaban sobre mí. El puma que había matado a Scout podía ser solo el comienzo de mis problemas. Como si quisiera confirmar mis sospechas, una de las criaturas emitió un sonido casi parecido al habla. Una serie de gruñidos y refunfuños graves que, por alguna razón, me infundían confianza. El mensaje era que no tenían intención de hacerme daño. Me llevaban a un lugar seguro. El camino a través del bosque parecía interminable. Mis secuestradores o salvadores, ya no estaba segura de quiénes eran unos y quiénes otros. Se movían con una discreción sorprendente para unas criaturas de ese tamaño. Parecía que sabían exactamente a dónde iban, siguiendo senderos invisibles para mí, a través de un terreno en el que a un humano le resultaría imposible orientarse en la oscuridad. Subíamos sin cesar, a veces por senderos que parecían bien transitados, otras trepando por terreno rocoso, donde las 4 criaturas tenían que actuar al unísono para avanzar con seguridad. Mientras me llevaban, oía a lo lejos el ruido del agua. No era aquel pequeño arroyo que había oído antes, sino algo mucho más grande, quizá un río o una cascada. Tras lo que me parecieron horas, pero que probablemente no duró más de 45 minutos, salimos del espeso bosque a un terreno más abierto. A la luz de la luna, vi que nos encontrábamos en una ladera rocosa, justo en la cima de la cordillera. Sobre nosotros, en la oscuridad, se alzaba una roca, y era precisamente hacia esa roca hacia donde se dirigían mis secuestradores. Al principio, no lograba entender a dónde me llevaban. La roca parecía maciza, sin aberturas lo suficientemente grandes como para que unas criaturas de su tamaño pudieran atravesarlas. Pero cuando nos acercamos más, me di cuenta de que lo que parecía una sombra en la roca era, en realidad, la entrada a una cueva. No una cueva pequeña, sino una enorme boca que se perdía en la montaña. La entrada estaba oculta por una roca que sobresalía y en parte por la vegetación, por lo que desde lejos casi no se veía. Esas criaturas habían elegido bien su refugio. Una persona podría haber pasado por ese lugar cientos de veces y nunca habría imaginado que allí se encontraba un sistema de cuevas. Cuando entramos en la cueva, la temperatura bajó notablemente y el aire adquirió ese característico olor mineral de los espacios subterráneos. Pero no era una cueva cualquiera, era enorme. La sala de entrada se perdía en la oscuridad y los pasadizos se ramificaban en diferentes direcciones. El techo era tan alto que no podía distinguirlo en la oscuridad y el espacio parecía infinito y antiguo. Las criaturas se movían por el sistema de cuevas con la seguridad de quienes conocen bien aquel lugar desde hace mucho tiempo. Sabían exactamente a dónde iban, orientándose al tacto y por los sonidos de los pasadizos que se ramificaban y se separaban de tal manera que yo me habría perdido irremediablemente. Al cabo de unos minutos, cuando nos adentramos más en la cueva, empecé a fijarme en algo extraño en las paredes. Uno de mis secuestradores sacó algo parecido a una antorcha primitiva, un palo encendido envuelto en algún tipo de material. Vi que las paredes de la cueva estaban cubiertas de símbolos. No se trataba de formaciones naturales, sino de símbolos tallados o dibujados a propósito en la roca. Esos símbolos no se parecían a nada de lo que había visto antes. No eran alfabéticos, como el inglés, ni pictográficos, como los jeroglíficos del antiguo Egipto. Eran motivos geométricos, espirales, líneas y figuras que parecían seguir una lógica interna que yo no lograba comprender. Algunos de ellos parecían muy antiguos, desgastados por el paso del tiempo y la humedad. Otros tenían un aspecto más reciente, con líneas nítidas y claras. No se trataba simplemente de una cueva donde se refugiaban estas criaturas. Era su hogar, y lo había sido durante mucho, mucho tiempo. Por fin llegamos a lo que, a juzgar por las apariencias, parecía ser la sala central, mucho más espaciosa que los pasadizos por los que habíamos avanzado. La criatura que me llevaba me dejó con cuidado en el suelo, y me encontré en un espacio que contradecía mis ideas sobre cómo debía ser una cueva. La sala era enorme, del tamaño de una gran iglesia, con un techo alto que se perdía en la oscuridad sobre mi cabeza. El suelo era, en su mayor parte, llano, cubierto de algo parecido a arena o grava fina. A lo largo de las paredes vi aún más símbolos misteriosos,
y en algunos lugares había zonas que parecían haber sido moldeadas o talladas a propósito. Pero lo que más me llamó la atención fue lo vivo que parecía aquel espacio. No era solo una cueva, era un hogar. Había zonas que, evidentemente, servían para distintos fines. Lugares para dormir, cubiertos con algo parecido a pieles de animales. Lugares donde se habían encendido hogueras en repetidas ocasiones. Y zonas que, a juzgar por todo, se utilizaban para cocinar. Una de las criaturas, no el jefe, sino uno de los demás, se acercó a mí llevando algo a la luz titilante de la antorcha. Vi que se trataba de comida, bayas, algún tipo de frutos secos y algo parecido a tiras de carne. La carne estaba cruda y no tenía ni idea de qué animal procedía. La criatura dejó la comida delante de mí y retrocedió, observándome con sus ojos inteligentes. El mensaje era claro: come. Tenía hambre. No había comido nada desde que me tomé una barrita energética por la mañana, pero la carne cruda me daba náuseas. Las bayas parecían perfectamente comestibles, aunque no sabía de qué variedad eran. Me daba miedo rechazarlo. Esas criaturas me habían salvado de algún peligro que acechaba en el bosque, pero no sabía cuáles eran sus intenciones. ¿Se mostraban amables conmigo o simplemente me estaban preparando para algún fin que yo no podía imaginar? Las historias que había oído sobre encuentros con hombres de las nieves iban desde las más benévolas hasta las más aterradoras, y no tenía forma de saber a qué categoría pertenecía esta criatura. Así que me lo comí. Las bayas eran ácidas y ligeramente dulces. No tenían mal sabor. Las nueces eran más duras, pero tenían un sabor intenso y terroso. La carne, intenté no pensar en lo que podía ser. Estaba duro y tenía un fuerte regusto a caza, pero me obligué a tragármelo. Necesitaba proteínas y tenía que demostrarles a esas criaturas que apreciaba su regalo. Mientras comía, me observaban con una expresión que se asemejaba a la aprobación. El líder emitió unos cuantos gruñidos más, que tal vez fueran una forma de comunicación, y los demás le respondieron de la misma manera. Tuve la clara impresión de que estaban hablando de mí, decidiendo qué hacer conmigo cuando terminara de comer. Parecían satisfechos. El líder señaló un rincón de la habitación donde las pieles de los animales estaban dispuestas de tal forma que parecían un lugar para dormir. El mensaje era claro: descansa. Estaba agotada física y emocionalmente, y la adrenalina que hasta entonces me había mantenido en pie por fin se había agotado. Me acurruqué en las pieles, que resultaron ser sorprendentemente cálidas y suaves, e intenté asimilar todo lo que había sucedido. El hombro me palpitaba por la mordedura del puma, y el corazón se me encogía de nostalgia por Scout. Pero estaba viva. Esas criaturas, fueran quienes fueran, me habían salvado la vida. Mientras me sumergía en el sueño, oía cómo se movían por la cueva, preparándose para pasar la noche. Pero dormí intranquila. Cada ruido me ponía en alerta. Cada movimiento en las sombras que me rodeaban provocaba una oleada de adrenalina en mi cuerpo. Estaba a salvo, pero al mismo tiempo era una prisionera en un sistema de cuevas habitado por criaturas que no deberían existir. Debí de dormitar inquietamente durante unas horas, pero me desperté mucho antes del amanecer. La cueva estaba a oscuras, salvo por el tenue resplandor de las brasas de la hoguera encendida, en lo que, a juzgar por todo, parecía ser un hogar natural. Las criaturas parecían dormir, y oía la respiración lenta y profunda de grandes animales en reposo. Era mi oportunidad de echar un vistazo a mi alrededor, de intentar comprender dónde me encontraba y a qué me enfrentaba. Moviéndome lo más silenciosamente posible, me levanté de mi lecho improvisado y empecé a examinar la sala. A la tenue luz de la hoguera que se apagaba, el sistema de cuevas resultó ser aún más extenso de lo que había imaginado. Desde la sala principal partían pasadizos en 6 direcciones diferentes que se perdían en la oscuridad. Algunos eran lo suficientemente anchos como para que las criaturas pudieran pasar con facilidad, mientras que otros eran más estrechos, aptos para seres de estatura humana. Las paredes estaban cubiertas de símbolos por donde quiera que mirara. Algunos estaban profundamente tallados en la roca, otros estaban dibujados con algo que parecía pigmentos naturales. Los símbolos antiguos estaban desgastados y resultaba difícil descifrarlos, pero los nuevos eran nítidos y claros. Alguien o algo había estado creando esos símbolos durante mucho tiempo. Pero lo que descubrí en uno de los pasillos laterales me dejó realmente impresionada.
Tras recorrer un estrecho pasillo que partía de la sala principal, descubrí algo que solo podía describirse como una galería. Las paredes estaban cubiertas de imágenes. No se trataba simplemente de símbolos abstractos, sino de auténticos dibujos. Había imágenes de animales que reconocía: ciervos, osos, pumas, lobos. Pero también había representaciones de los propios animales, captados en diversas situaciones. En algunas de ellas aparecían durante la caza. En otras, parecía que formaban parte de grupos sociales. Había imágenes que parecían familias, adultos y figuras más pequeñas que, tal vez, eran niños. Pero lo más sorprendente de todo eran las imágenes de personas. No eran muchas, pero sí suficientes para comprender que ya había habido contactos entre estas criaturas y los humanos anteriormente. Algunas figuras humanas parecían estar huyendo. Otras, al parecer, interactuaban pacíficamente con estas criaturas. En una de las imágenes, un humano y una de estas criaturas movían juntos una gran roca. Las consecuencias de este descubrimiento fueron asombrosas. No se trataba simplemente de una cueva donde se refugiaban especies desconocidas. Era una crónica de su existencia, de su cultura, de su historia. Estas criaturas llevaban mucho tiempo viviendo en estas montañas. El tiempo suficiente para formar una sociedad compleja y establecer una interacción con los humanos que se prolongó durante varias generaciones. Al estudiar las imágenes, empecé a comprender algo más. No se trataba simplemente de animales primitivos. Eran seres inteligentes, quizá tan inteligentes como los humanos, pero con un modo de vida completamente diferente. Decidieron permanecer ocultos para evitar el contacto con el mundo moderno, pero tenían su propia y rica cultura e historia. Mis investigaciones me llevaron finalmente a otra habitación, más pequeña que la principal, pero aún así bastante espaciosa. Lo que descubrí allí me dejó paralizada por el horror y un temor reverencial. 4 seres enormes dormían juntos en un rincón de la habitación, acurrucados como si fueran una familia. 2 de ellos eran gigantes. Su altura alcanzaba fácilmente los 2,5 metros, incluso estando tumbados. Los otros 2 eran más pequeños, pero aún así mucho más grandes que cualquier persona. Una familia de pies grandes, los padres y sus hijos adultos, o quizá hermanos y hermanas que habían decidido quedarse juntos. Mientras dormían, parecían menos amenazantes que en la oscuridad del exterior. Sus rasgos faciales estaban más relajados, más humanos. Podía distinguir el parecido familiar en sus rostros, en la forma en que se habían acomodado para compartir el calor y la comodidad. Era un comportamiento sorprendentemente humano, y me hizo ver a esas criaturas bajo una luz completamente diferente. No eran monstruos, eran un pueblo, diferentes de los humanos, pero un pueblo al fin y al cabo. Tenían familias, tenían emociones, tenían una sociedad. El que me llevó a través del bosque no me estaba secuestrando, me estaba salvando, llevándome a un lugar seguro, tal y como haría cualquier persona al ver a alguien en apuros. Pero, mientras los observaba dormir, también sentía cómo crecía en mí una sensación de urgencia. Se acercaba el amanecer. Me di cuenta de que una tenue luz comenzaba a filtrarse por la entrada de la cueva, y comprendí que era mi oportunidad de marcharme. No sabía qué planes a largo plazo tenían esas criaturas para mí, y no estaba dispuesta a averiguarlo. Tenía que volver a la civilización para curarme el hombro, a un mundo donde todo tuviera sentido. Necesitaba llorar como es debido la muerte de Scout, asimilar lo que me había sucedido y decidir qué hacer con los conocimientos adquiridos, si es que había que hacer algo. Avanzando lo más silenciosamente posible, volví a la sala principal. Las criaturas que me habían traído hasta allí seguían durmiendo, y pude ver el pasadizo que conducía a la entrada. Si tenía cuidado, quizá podría escapar antes de que se despertaran. Salir de la cueva resultó ser más complicado de lo que esperaba. Los pasadizos, que parecían sencillos cuando me llevaban, ahora parecían un laberinto. En varias ocasiones me desvié por el camino equivocado y acabé en habitaciones que no había visto antes, por lo que tuve que dar marcha atrás y probar otros caminos. Pero al final encontré el camino hacia la entrada. La luz de la mañana que se colaba en la cueva era la más hermosa que jamás había visto. Solo me separaban unas pocas cientos de metros de la libertad. Cuando me dirigí hacia la entrada, oí unos ruidos. Detrás de mí, las criaturas se estaban despertando. Oía voces. Esos sonidos graves y gruñidos que ahora reconocía como su forma de comunicarse.
Probablemente se habían dado cuenta de que yo no estaba y estaban tratando de decidir qué hacer al respecto. Llegué a la entrada justo en el momento en que el sol se asomaba por la cresta. A la luz del día, el bosque tenía un aspecto completamente diferente, menos amenazador, más familiar. Podía ver la ladera por la que habíamos subido la noche anterior y más allá, el bosque en el que me había perdido. Pero ya no estaba perdida. Desde la elevación situada a la entrada de la cueva, pude distinguir puntos de referencia que me resultaban familiares. A lo lejos divisé algo que parecía un sendero. No era la que había tomado cuando mataron a Scout, sino otra que parecía discurrir a lo largo de la cresta. No miré atrás al comenzar el descenso. Temía que si miraba atrás, viera a las criaturas que me perseguían y no estaba preparada para un nuevo encuentro. Necesitaba tiempo para asimilar lo que había pasado, para entender cómo volver a la vida normal con el conocimiento que ahora poseía. El descenso era peligroso. La ladera era empinada y rocosa, y me dolía el hombro, entumecido tras el ataque del puma. Pero la adrenalina y la esperanza de salvarme me impulsaban a seguir adelante. Resbalé y tropecé varias veces, pero seguí avanzando, impulsada por la necesidad de alejarme de la cueva. Tardé 6 horas en llegar al sendero que había visto a la entrada de la cueva. Para entonces estaba agotada, deshidratada y sentía un dolor intenso, pero me sentía tan feliz. Me encontraba de nuevo en los senderos, de vuelta en un mundo que me resultaba familiar. El sendero estaba bien cuidado y claramente señalizado. No tenía nada que ver con aquel sendero primitivo por el que caminaba cuando Scout murió. Caminaba por ella sabiendo que, al final, me llevaría al inicio de la ruta, al aparcamiento, a algún indicio de civilización humana. 2 horas más tarde, contemplé la imagen más anhelada de mi vida. Un grupo de 3 turistas subía por el sendero en mi dirección. Eran personas de mediana edad, bien equipadas y, sin duda, con experiencia. Al verme sucia, ensangrentada y claramente en una situación desesperada, enseguida se ofrecieron a ayudarme. ¿Estás bien?, preguntó la primera de ellos, una mujer de cabello canoso y mirada bondadosa. Estuve a punto de romper a llorar allí mismo. Eran las primeras personas normales que veía desde que había comenzado aquella pesadilla, y encarnaban todo aquello que temía no volver a experimentar jamás: la bondad humana, la civilización humana, la inteligencia humana. Necesito ayuda, logré decir. Me ha atacado un puma. Mi perro ha muerto. No lo dudaron ni un instante. Uno de ellos, el hombre del botiquín, empezó de inmediato a examinar la herida de mi hombro. Otro llamó a una ambulancia por el teléfono satelital. La tercera, la misma mujer que había hablado primero, simplemente se sentó a mi lado y me dejó desahogarme. Les conté lo del ataque del puma, la heroica sacrificio de Scout, cómo me había perdido en el bosque, pero no les hablé de aquellas criaturas. No fui capaz. ¿Cómo iba a explicar que había pasado la noche en un complejo de cuevas con una familia de hombres de las nieves? ¿Cómo iba a describir los símbolos de las paredes, la inteligencia que se reflejaba en sus ojos? ¿Cómo me habían salvado la vida? Habrían pensado que estaba en estado de shock, que tenía alucinaciones provocadas por el trauma y la hipotermia. Habrían mostrado compasión, pero no me habrían creído. Y quizá fuera incluso mejor así. Quizá algunos secretos deben seguir siendo secretos. Los equipos de rescate nos encontraron en el sendero 3 horas después. Me llevaron al hospital de Asheville, donde los médicos me limpiaron y suturaron la herida del hombro y me trataron la deshidratación y la hipotermia. La herida era profunda, pero limpia, y se curó sin secuelas irreversibles. Lo más duro fue llamar a mi familia y contarles lo que había pasado. Mis padres quedaron consternados por lo de Scout. Lo querían casi tanto como yo. Mi hermana se echó a llorar cuando le conté cómo había muerto salvándome la vida. Todos querían saber cómo había pasado la noche sola en el bosque, y les conté una versión de la verdad cuidadosamente editada. Les conté que había encontrado una cueva donde refugiarme, que llevaba algo de comida de reserva en la mochila, y que tuve la suerte de encontrar un sendero a la mañana siguiente. No era una mentira total. De verdad encontré refugio. Estaba bien alimentada. Tuve suerte. Simplemente omití la parte en la que se mencionaba quién me había proporcionado refugio y comida. Los representantes de las autoridades se mostraron comprensivos conmigo, pero actuaron con mucha cautela. Querían saber con exactitud dónde había tenido lugar exactamente el ataque del puma, si creía que el animal aún podía estar en la zona, y si había que cerrar algún sendero o colocar señales de advertencia.
Les proporcioné la información más precisa de la que disponía sobre el lugar donde, en mi opinión, había fallecido Scout, pero no revelé la ubicación exacta de la cueva en la que había pasado la noche. El equipo de búsqueda salió a buscar el cuerpo de Scout, pero nunca lo encontró. Al parecer, el puma se lo había llevado tan lejos que se perdió en las inmensas extensiones del bosque. Organicé una pequeña ceremonia conmemorativa en mi jardín, a la que solo asistieron mis familiares y algunos amigos íntimos. Les conté historias sobre todas nuestras aventuras, sobre lo valiente y fiel que era como amigo, pero no les hablé de su última hazaña heroica. Era demasiado doloroso, demasiado personal. Además, había secretos que no estaba preparada para compartir. Durante 10 años mantuve en secreto lo que me había ocurrido en aquella cueva. Volví a hacer excursiones, aunque nunca voy sola, y nunca voy a esa zona concreta de las montañas. Leí todo lo que pude encontrar sobre avistamientos del Yeti, criptozoología, así como sobre leyendas y relatos transmitidos de generación en generación. Algunas de las historias que he leído son claramente bulos o identificaciones erróneas. Otras son mucho más difíciles de descartar. En estos relatos se aprecian patrones y detalles coincidentes que permiten suponer que, al menos algunos de los testigos, quizás se hayan topado con algo real. Descripciones de seres inteligentes, de cómo evitan deliberadamente a los humanos, de un comportamiento defensivo hacia aquellos a quienes consideran inofensivos. Esto coincide con mi propia experiencia. Había pensado en contárselo a alguien, en compartir mi historia con investigadores o con la policía, pero también pensé en esos seres que me salvaron la vida, en la familia que vi durmiendo plácidamente en su cueva escondida. Habían sobrevivido permaneciendo en su refugio, evitando el contacto con el mundo moderno. ¿Tenía yo derecho a delatarlos? Los símbolos en las paredes de la cueva daban testimonio de una cultura cuyas raíces se remontaban a siglos, o quizá incluso a milenios. Esas criaturas llevaban viviendo en las montañas más tiempo del que los humanos llevaban haciendo registros escritos. Habían creado su propia sociedad, su propio modo de vida, su propia relación con el mundo natural. ¿Qué pasaría si el mundo se enterara de su existencia? ¿Estarían protegidos? ¿Serían objeto de estudio? ¿Se les respetaría? ¿O se les perseguirá? ¿Se les cazará? ¿Se les explotará? ¿Inundarán los turistas su territorio? ¿Querrán los científicos estudiarlos? ¿Querrán los gobiernos controlarlos? Pienso en la inteligencia que vi en sus ojos, en cómo se comunicaban entre ellos, en el cariño con el que me alimentaron y me dieron cobijo. No eran animales, eran personas, solo que diferentes, no como nosotros. Se merecían el mismo respeto, el mismo derecho a la intimidad y a la autodeterminación que nosotros querríamos para nosotros mismos. Entonces, ¿por qué rompo por fin mi silencio? ¿Por qué comparto esta historia que he ocultado durante 10 años? En parte porque estoy cansada de llevar esta carga yo sola. Esta experiencia me cambió, y aún hoy sigo descubriendo nuevas facetas de esos cambios. Ahora veo el mundo de la naturaleza de otra manera, con una comprensión más profunda de sus misterios y un mayor respeto por lo desconocido. Me he vuelto más cautelosa ante la arrogancia humana, ante nuestra presunción de que lo sabemos todo sobre el mundo que nos rodea, pero, sobre todo, porque creo que esta historia debe contarse, aunque la gente no la crea. En este mundo hay cosas que no comprendemos, seres que trascienden los límites de nuestro conocimiento actual. Las montañas están llenas de misterios, y algunos de esos misterios pueden resultar importantes. No pido a nadie que me crea. No aporto pruebas, ni exijo una investigación científica. Simplemente comparto lo que me ha sucedido, lo que he vivido, lo que he aprendido. Sacad vuestras propias conclusiones. Las criaturas que me salvaron la vida aquella noche me mostraron bondad y compasión cuando me encontraba en mi momento más vulnerable. Podrían haberme dejado morir en el bosque. Podrían haber permitido que los lobos y los osos me encontraran. Podrían simplemente haber ignorado mi presencia. En lugar de eso, decidieron ayudar, proteger y cuidar a alguien que ni siquiera era uno de los suyos. Es una lección que vale la pena recordar, creáis o no en esta fuente. Todavía echo de menos a Scout cada día. Su muerte fue el precio de mi supervivencia y siempre llevo esa carga conmigo. Pero también guardo en mi interior el recuerdo de su valentía, su lealtad y su disposición a sacrificarse por alguien a quien quería. En el momento en que me atacó el puma, no dudó ni un instante.
Sabía lo que tenía que hacer y lo hizo. Las criaturas de la cueva me mostraron otro tipo de valentía. La valentía de ayudar a un desconocido, compartir sus recursos con alguien que no podría devolvérselos, mostrar compasión, aunque eso significara revelar su existencia a un extraño. Se arriesgaron al ayudarme, y yo intenté recompensarles por ese riesgo guardando su secreto. Pero los secretos tienden a exigir ser revelados, y ese secreto llevaba demasiado tiempo pesándome.